Bien, buenas tardes a todos, a todas, cumpliendo con comenzar puntuales cada una de las sesiones. Les damos la bienvenida a esta tercera y última sesión de esta segunda edición del Seminario Internacional que denominamos Ciencia y Poética, narrativas e investigación en contextos diversos. Comenzando con algunas formalidades, volver a decir que estamos grabando transmitiendo en vivo en el canal de la UNICH, y todo lo que tenga que ver con asistencia. Recuerden que al final de cada sesión Adrián estará compartiendo un enlace, ahí se tienen que inscribir, dejar su asistencia. Cada ponente va a contar con 30 minutos, al igual que los comentaristas con 20 minutos. Sean puntuales por favor, con ese tiempo. En mi caso yo voy a estar moderando y ordenando un poco la palabra. Y retomando, antes de dar lugar a la primera ponencia, retomando un poco lo que fue ayer, hablábamos de esta vinculación entre la ciencia y la poética, dos categorías que decíamos quizás parecen hasta antagónicas, y bueno, cómo entran en juego y cómo han entrado en juego en los diferentes trabajos que venimos presentando ya desde el lunes. Eso no fue distinto ayer, siento yo, en relación a lo que trajeron para trabajar Virginia y Marco, un poco pensando en que la ciencia cumple esta función de quizás ordenar, de comprender, de explicar, y cómo la poética viene a conmovernos a través de diferentes formas, ¿no? De intensificar esos datos, esa información, esas formas que tenemos de posicionarnos frente a la investigación. Pero al final, bueno, ambas son formas de crear, también de creación, si se quiere, y en esa creación hay también una dimensión ética, que es lo que hablábamos ayer y también el lunes, sobre esta responsabilidad de lo que decimos, de cómo nos posicionamos, y, y de lo que se produce también a través de las palabras, de la escritura, de estas formas que tenemos de investigar. Y ayer decíamos que la ciencia necesita recuperar esa capacidad de emoción, de emocionalidad, y cómo la poesía, la poética, las palabras vienen a humanizar eso, ¿no es cierto? Tanto Marco como Virginia ayer retomaron esa necesidad de plantear una epistemología más afectiva, si se quiere, en donde la poética aparece a través de la narración, a través de las imágenes, de los relatos, de la memoria, del dolor, como bien lo marcaba Marco ayer. Virginia con esta idea de la reciprocidad y del trabajo en conjunto entre la universidad y la escuela. Y hoy seguimos, creo yo, en esa línea, y recuperando también, en virtud de ese objetivo, este trabajo con los posicionamientos que tenemos frente a nuestras investigaciones. Y por eso voy a dar lugar a la primera ponencia, que va a estar a cargo del doctor Mauro Guzmán, a quien yo agradezco muchísimo su trabajo, su predisposición. Él es profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. En esta tesis doctoral él trabajó las desigualdades en la formación para el trabajo en escuelas secundarias de Caleta Olivia, atendiendo a la perspectiva estudiantil y a las condiciones de desigualdad urbana. Actualmente es becario postdoctoral del CONICET, y también recientemente ha ganado un ingreso a carrera, que no es menor decirlo. Ahí, en su beca postdoctoral, él investiga la formación para el trabajo en escuelas secundarias técnicas desde la perspectiva de docentes. Es docente también en la universidad, en Sociología de la Educación, en un seminario de educación y trabajo. Es investigación en el CIRICE, que es el Centro de Intercambio y Reservorio de Información Social y Educativa. Es director en investigación y posgrado en la universidad en la que trabaja. Entonces, una vez que Mauro culmine su presentación, vamos a dar paso a su comentarista, que es el doctor
Fernando Bolaños. Él, nacido en Chiapa de Corzo, en Chiapas, es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También es profesor e investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas, con quien estamos trabajando en vinculación en este seminario. Y sus temas de interés son la contracultura, el imperialismo cultural, las redes sociodigitales, los memes, la cultura de masas, las sociedades de control y las experiencias educativas interculturales. Ahora bien, bueno, Mauro en la presentación que va a hacer va a trabajar en lo que él denominó desigualdades socioeducativas en ciudades intermedias de la Patagonia Argentina, imposibilidades y apuestas por la formación escolar desde las voces estudiantiles. Así que, Mauro, cuando quieras, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Adrián y Maya, especialmente Maya por la invitación a participar de esta segunda edición del seminario, esta vez como expositor, como presentador de algunas ideas y reflexiones que, bueno, como mencionó Maya, se inscriben en el equipo de investigación del CIRICE. Es un equipo de investigación de docencia y extensión coordinado por la doctora Silvia Greenberg, que forma parte de la UNPAWACO y, bueno, también del Instituto de Educación y Ciudadanía de la universidad. Y bueno, lo que voy a presentar son algunas reflexiones que parten de resultados de mi investigación doctoral, principalmente, también algunas cuestiones de mi investigación postdoctoral en curso a través de una beca de CONICET, pero también en diálogo con investigaciones generales del equipo de trabajo, donde nos preguntamos acerca de lo que está haciendo la escuela secundaria en localidades de la Patagonia Austral en Argentina. Organicé esta presentación en 5 momentos o en 5 ejes que suponen, en primer lugar, algunas cuestiones puntuales en términos conceptuales para poder situar las relaciones entre voces estudiantiles y la noción de ciudades intermedias, ¿no? En segundo lugar, algunas características centrales de Caleta Olivia, que es la ciudad intermedia en la que se inscriben los resultados de investigación y donde se inscriben estas voces estudiantiles que narran lo que supone escolarizarse en nivel secundario en esta región. Luego, algunas cuestiones puntuales de la metodología de la investigación con la que se construyeron los datos que voy a presentar. Y los últimos 2 momentos de, bueno, la analítica de esos datos. El primero de ellos para poder problematizar las desigualdades educativas en términos de circuito de escolarización, en tanto escenario en donde los y los estudiantes viven esa escolaridad secundaria y el último eje, el quinto eje, para poder, bueno, adentrarnos más en esas narrativas a través de voces orales, como también narrativas visuales, que dan cuenta de sentidos y formas de vivir la escolaridad secundaria asociada a ciertos escepticismos y apuestas por la formación escolar. Vamos con el primer momento. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Acá yo, para esta presentación, voy a retomar 3 anclajes conceptuales principalmente. En primer lugar, la noción de narrativa de sí que proponen Alegre y Porta, en la medida en que supone cierta forma de pensar en el sujeto, ¿no? Por fuera de perspectivas esencialistas, ¿no? Y por lo tanto, esa idea de narrativa de sí involucra explicitar a través de la voz las marcas de las experiencias y las propias vidas vividas. Es decir, entender, comprender y dar cuenta de esas voces y esas narrativas implica necesariamente atender al contexto sociocultural, sociohistórico y sociopolítico en que esas vidas son vividas, ¿no? En relación con eso, recupero la categoría de ciudades intermedias,
para poder pensar en escenarios locales. Este es un concepto que surge a fines de la década de los 90, a principios de los 2000, en el marco de las discusiones en torno a cambios en la vida urbana, el pasaje de la teoría de la segmentación a la fragmentación, a raíz de cambios en los modos de vida en el capitalismo, las formas de estructuración social, de las relaciones entre clases sociales y grupos sociales. Bueno, Vélez y Job en este caso tomo como referencia para poder pensar cómo esta categoría de ciudades intermedias viene a dialogar, a tensionar y discutir con esa tendencia a construir la forma en que se da la vida urbana, teniendo como referencia las grandes metrópolis, ¿no? Entonces, la idea de ciudades intermedias propone volver la mirada a estos escenarios locales a través de pensar la idea de lo intermedio no solamente en una dimensión cuantitativa, ¿no? Es decir, desde luego se considera el tamaño, la superficie, la cantidad de habitantes, sino principalmente una dimensión cualitativa, ¿no? Las funciones de intermediación entre procesos, flujos globales y locales a través de actividades especializadas. Vamos a ver que en Caleta Olivia esa actividad especializada se vincula con la industria petrolera y que afectan la vida social, laboral, urbana y educativa, ¿no? Y el tercer anclaje conceptual lo tomo de los supuestos acerca del giro espacial en las ciencias sociales. Recupero algunos aportes de Soucha para pensar que el espacio urbano no solamente expresa, manifiesta y permite dar cuenta de la vida social, sino que también la produce, ¿no? No solamente pensar la desigualdad urbana supone manifestar las desigualdades sociales, sino que también produce y tiende a producir esa desigualdad sociales. Entonces, en esta tríada conceptual, yo la tomé para poder situar esas voces estudiantiles que dan cuenta de vidas vividas, vinculadas a la escolaridad, y situadas en escenarios locales como son las ciudades intermedias, ¿no? Bueno, paso a caracterizar brevemente Caleta Olivia, ¿no? Caleta Olivia es una localidad que se ubica en la Patagonia Argentina, forma parte de una unidad territorial que se conoce como Cuenca del Golfo San Jorge. Esta cuenca del Golfo San Jorge se conforma por distintas ciudades intermedias y pequeñas que comparten una misma matriz histórica y económica vinculada a la lógica de enclave petrolero, ¿sí? Es a través del desarrollo de la industria petrolera a principios del siglo XX, particularmente Caleta Olivia, mediados del siglo XX, que el desarrollo de la ciudad, el crecimiento de los habitantes, se produce a partir de descubrimiento de petróleo en esta región, ¿sí? En función a ello, voy a recuperar tres cuestiones que me parece que voy a retomar en esta presentación y que tienen que ver con la manera en que esa actividad especializada influye en la vida social, educativa y urbana. En primer lugar, esta es una noción que traigo del antropólogo Hernán Palermo para poder pensar al sujeto fabril petrolero masculino como no solamente el sujeto laboral y el prototipo de trabajador de la región, sino también cómo la vida social y cultural se relaciona con ese lugar que tiene el trabajador petrolero, porque nos referimos a sociedades fuertemente marcadas por una tradicional división sexual del trabajo o división del trabajo por género, que ha incluido desde entonces y hasta hoy persiste fuertemente la figura de el varón en el trabajo, en el espacio público, proveedor, y las mujeres a cargo de tareas de cuidado o integrándose en actividades feminizadas en el mundo del trabajo. La configuración del sistema educativo también se enarboló en estrecha relación con esa dinámica productiva, porque, por ejemplo, la primera escuela secundaria de la localidad es una escuela secundaria técnica industrial, con el claro mandato de formar a ese trabajador petrolero para la industria. Luego, en la década de 60 o 70, comienzan a crearse otras instituciones con orientaciones más humanísticas, perito mercantil, y también cabe mencionar la creación del Colegio Profesional de Mujeres, ¿no? Que las preparaba para el ejercicio de la docencia, ¿no? Es decir, esa segmentación educativa de la región también estaba en estrecha relación con esas características de
las segmentaciones sociales y laborales. Y por último, cómo la reconfiguración del espacio urbano de la localidad también se produce en sintonía con estos cambios en la industria petrolera. Y acá quiero recuperar dos cuestiones que después van a ser centrales. Primero, porque la instalación y la aplicación de las lógicas flexibles del capitalismo, la precarización laboral, que en esta región vino de la mano de la privatización de empresas estatales encargadas de la industria petrolera, produjeron grandes masas de desempleo y desocupación. Fines de los 90, principios de los 2000, al ser un enclave petrolero, y algo que caracteriza a los enclaves petroleros es que son regiones que reciben constantes flujos migratorios de poblaciones en búsqueda de oportunidades laborales. Entonces, en ese escenario de crisis de las industrias petroleras y de los vaivenes que se viven hasta el día de hoy, muchas de esas poblaciones en situación de desocupación o de precarización laboral, desde luego ubican y buscan espacios urbanos de manera autogestionada, de manera espontánea, ¿no? De manera que las características del espacio urbano está estrechamente vinculada con esos procesos y cambios en el mundo del petróleo. Bien, bueno, es en este escenario local y regional en que se producen las narrativas y las voces estudiantiles respecto a cómo viven la escolaridad secundaria, ¿no? Entonces, paso a describir brevemente y puntualizar cuestiones centrales de la producción de los datos que voy a presentar en un instante. En el equipo de investigación trabajamos con una estrategia de base múltiple que contempla la producción de mapas socioeducativos, en el que referenciamos datos de fuente secundaria acerca de la pobreza urbana, en este caso el índice de necesidades básicas insatisfechas que tomamos del Censo Nacional de Argentina, y sobre la base de ello georreferenciamos instituciones educativas. Particularmente acá voy a trabajar con escuelas secundarias de gestión estatal. Sobre la base de esos mapas socioeducativos construimos las muestras de escuelas secundarias sobre las que vamos a realizar y realizamos trabajo de campo, procurando que sean escuelas ubicadas en distintas condiciones de pobreza urbana y que ofrezcan distintas orientaciones formativas. Para esta presentación voy a recuperar datos que provienen de encuestas semiestructuradas que realizamos en 6 escuelas secundarias, entrevistas en profundidad realizadas en 2 instituciones de nivel secundario y talleres de coproducción artística que implicaron la realización de fotografías y escenas teatrales en 3 escuelas secundarias. ¿Bien? Bien. Pasemos entonces al primer eje de la analítica de estos datos, que tiene que ver con pensar las desigualdades socioeducativas en términos de circuito de escolarización. ¿Sí? En este caso, pensar esos circuitos de escolarización en relación con dimensiones de accesibilidad urbana a determinadas instituciones. Ustedes lo que tienen acá es un mapa con 2 capas de información. La primera capa de información es la distribución urbana en Caleta Olivia del índice de necesidades básicas insatisfecha. Agrupamos los niveles de pobreza urbana por NBI en 3 perciles, donde NBI bajo son los radios censales donde hay menos pobreza por NBI, y en NBI alto donde hay mayores niveles de pobreza por NBI. Sobre esa capa de información colocamos y georreferenciamos las escuelas secundarias con las que trabajamos y analizamos los datos geoespacializados en la localidad. En este caso, el dato a resaltar es que hay un patrón de distribución espacial de la oferta formativa en el cual se puede dar cuenta de que aquellas orientaciones que menos vínculo presentan con la economía regional o con el mundo del trabajo, como pueden ser artes visuales y educación física, se ofrecen solamente en escuelas que se ubican en zonas periféricas y con mayor pobreza urbana, ¿no? Que además son aquellos barrios en los que, como mencioné anteriormente, suelen habitar estas poblaciones en condiciones de desempleo estructural. ¿Sí? En paralelo, aquellas orientaciones o especialidades más ligadas al trabajo o a la continuidad de estudios superiores, como ciencias naturales, turismo, economía y administración, se ofrecen solo en las instituciones emplazadas en zonas con menos vulnerabilidad o pobreza por NB.
Es decir, hay un primer principio de desigualdad socioeducativa que se vincula con desigualdades sociourbanas que marcan ciertas condiciones de accesibilidad urbana a determinadas instituciones que ofrecen determinadas orientaciones que se relacionan de determinada manera con el trabajo o con la continuación de estudios superiores. Bien. Para profundizar en esta hipótesis de trabajo acerca de las diferenciaciones según la espacialidad urbana de los establecimientos, voy a recuperar en este caso resultados de las encuestas en el que puede visualizarse cómo las diferenciaciones entre las miradas estudiantiles cambian cuando nosotros les proponemos situar esas miradas sobre la escuela espacialmente situadas en la institución a la que concurren, ¿no? En la tabla número 1, lo que tenemos es la respuesta de los y las estudiantes a la pregunta de la encuesta que era, ¿qué importancia tiene la escuela para vos? ¿No? La escuela en general. Como vemos, estudiantes que concurren a escuelas en NBI bajo, en NBI medio y en NBI alto, todos comparten que el primer y segundo lugar de importancia de la escuela tiene que ver con la utilidad para el trabajo y la continuidad de estudios superiores. En cambio, en la tabla 2, cuando la pregunta es ¿por qué razones asistís a la escuela a la que concurrís? ¿Sí? Vemos que esas perspectivas tienden a diferenciarse según el nivel de pobreza urbana en el que se ubican las escuelas. Entonces, en estudiantes que asisten a escuelas con baja pobreza por NBI, vemos que tiene más peso los motivos de asistir a esa escuela en relación con la orientación, el interés en la orientación, la relación con el trabajo y el prestigio. En cambio, en estudiantes que concurren a un establecimiento en NBI alto, es decir, con mayor pobreza urbana, vemos que comienza a tener más peso la accesibilidad urbana a la institución, la cercanía entre la escuela y la casa, como también en relación a la movilidad, también tiene más peso en relación a estudiantes que asisten a otros establecimientos. Bien, para profundizar en esta dimensión espacial y la concurrencia de determinadas escuelas, quiero recuperar un fragmento de entrevista de un estudiante que concurre a una de estas escuelas ubicadas en una zona periférica en NBI alto. En este caso, una entrevista realizada a una estudiante llamada Vanessa. Aclaro que los nombres son ficticios para recordar el anonimato de los estudiantes. Vanessa nos dice, en realidad yo quería ir a otro colegio, pero mis papás no podían hacer la fila para poder anotarme. Entonces, esta escuela me queda a 2 cuadras de mi casa. Así que como quedaban cupos acá, me anotaron. Era más práctico y más fácil. No la elegí, pero no me arrepiento que me haya inscrito en ella porque me gusta bastante la secundaria, ¿no? Lo que nos muestra Vanessa es cómo poder escolarizarse supone atender a las posibilidades o imposibilidades para hacer la fila y conseguir vacantes en aquellas escuelas que, como hemos visto en la diapositiva anterior, se vinculan más con una formación para el trabajo, con un interés en la orientación o con el prestigio. ¿Sí? Hacer la fila no es solamente ir ese día a la escuela e inscribirse, sino que supone acampar días y hasta semanas afuera de la institución para poder conseguir un lugar. Desde luego, poder acampar durante 2 o 3 semanas supone tener ciertas condiciones materiales para poder destinarle tiempo a ese acampe y conseguir un lugar en las escuelas. Bien, entonces es en este escenario de desigualdades socioeducativas, que lo hemos pensado en términos de circuitos de escolarización, en que a continuación voy a situar algunos enunciados estudiantiles acerca de el sentido que tiene la escolaridad y la importancia que tiene la escuela, que como hemos visto todos comparten cierta importancia en relación a asistir a una institución educativa de nivel secundario. Esas expectativas de asistir a una institución secundaria, porque es importante vincular con el trabajo, con la continuidad de estudios superiores, han sido tensionadas desde las narrativas estudiantiles a partir de, bueno, escenarios locales de precarización laboral, ¿no? Acá recupero fragmentos de entrevista a un estudiante
de un bachillerato en ciencias sociales y de un estudiante en una escuela técnica. En primer lugar, voy a leer lo que menciona Florencia. Florencia dice, mi mamá desde el año pasado que está desempleada y le cuesta un montón. Mi mamá con todos los títulos que tiene, es más, me dice, no me sirve de nada tener los títulos que tengo si no trabajo. Es lo mismo que nada. Es verdad, tiene razón, suscribe Florencia en relación a la idea de su mamá, ¿no? Lorena dice, mi hermana está trabajando en una empresa petrolera recibida de química acá y ahí nomás entró. Pero ella ve que dejan muchos currículums de chicos y chicas que son ingenieros en petróleo y no les dan trabajo, ¿no? Ingenieros en petróleo en una ciudad petrolera que no consiguen trabajo en empresas petroleras, ¿no? Es decir, ese es el escenario de precarización laboral en el que se producen estas tensiones entre eh, estudiantes cuyas familias acampan durante 2 o 3 semanas para ir a una escuela con la promesa de que va a servir para el trabajo y continuidad de estudios superiores, y esos escepticismos, esas dudas que se generan ante el escenario de precarización laboral, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ante este escenario, ¿qué es aquello que hace que no dé lo mismo tener o no tener escuela, que no dé lo mismo ir a una escuela o a otra, y cuál es el sentido que se le da a esas estrategias y apuestas por estar y tener escuela, ¿no? Una de las cuestiones recurrentes que venimos encontrando hace ya casi 20 años de investigación educativa en la región es que lo más importante y lo que señalan y rescatan el estudiantado, esto de nivel primario, en este caso de nivel secundario, es que esas apuestas por estar en la escuela tienen que ver con aprender, ¿sí? Acá voy a recuperar el fragmento de entrevista a un estudiante de escuela de bachillerato, Carlos, ¿no? Que dice, en la clase te explica el profesor. En la clase vos estás mirando el pizarrón y te explica cómo es, de dónde viene. Entonces vos entendés y si tenés alguna duda, vos le preguntás al profesor y él sabe la verdad de eso. En cambio, en Internet te tira varias ideas, vos tenés que ver cuál es la verdad y a veces cuesta un poco más aprender, ¿no? Es decir, en tiempos donde se revitalizan ciertos discursos acerca del docente que puede ser reemplazado por una máquina, ¿no? El avance de la digitalización y el Internet que permite pensar la ubicuidad de la información, del conocimiento, ¿no? Los imperativos del aprender a aprender que muchas veces colocan al docente en el rol de ser meramente un guía, un motivador de los estudiantes para que estos sean autodidactas. Bueno, lo que dice Carlos, como lo que dicen la mayoría de los y las estudiantes con los que trabajamos en las escuelas secundarias, es que en realidad ellos quisieron aprender en la escuela, ¿no? Y con explicación de un profesor. Sienten que en Internet no aprenden, ¿bien? Es decir, la escuela se constituye, tal y como señala la estudiante que tomó esta fotografía y que le colocó como título La puerta de la sabiduría y el aprendizaje, ¿sí? La puerta de la sabiduría y el aprendizaje. Acá la estudiante retrata este espacio de la escuela. Acá aclaro que la consigna de la fotografía era que los estudiantes le saquen una foto a un lugar significativo de la escuela, ¿no? Y el estudiante decide retratar este espacio que es al mismo tiempo biblioteca y sala de preceptor, ¿sí? Es un estudiante que va a una escuela en NBI alto, en una zona periférica, una institución que debe compartir edificio con el nivel primario, es decir, hay problemas de espacio en la institución en la que, como vemos también en la fotografía, ese espacio que es al mismo tiempo biblioteca y sala de preceptores, se puede ver libros, cartucheras, ¿no? Elementos escolares, pero también elementos no escolares, ¿no? Es decir, acá lo que vemos es una boleta electoral, vemos una cartilla de productos de maquillaje, digamos, ¿no? Es en eso que parece un desorden, ¿no? En esa mixtura el estudiante lo concibe como la puerta de la sabiduría y el aprendizaje, ¿no? Es esa la manera, esa mixtura de la forma en la que vive la escolarización los estudiantes en estas instituciones. ¿Bien? Bien. Bueno, y ya para ir cerrando, me parece interesante poder rescatar esas vivencias de la formación escolar de estudiantes de escuela técnica, particularmente por la importancia y el lugar que tiene la escuela técnica en esta región que, como he mencionado,
tiene como matriz productiva la actividad petrolera y justamente las escuelas técnicas nacieron con ese mandato de formar a trabajadores y trabajadoras para esa industria, ¿no? Acá rescato el enunciado de una estudiante que dice lo siguiente. Cuando yo quiero tomar un té a las 5, tengo que nadar repartiéndome entre mis planos, entre el té, entre que tengo que entrar a las 6:50. Es que yo estoy todo el día haciendo planes. Tengo otra responsabilidad. Tengo que cuidar a un hermano, tengo que limpiar mi casa. Y estoy todo el día limpiando mi casa y estoy haciendo mi tarea y así. Porque no es que estoy haciendo una cosa, tengo que hacer 20 cosas en una hora para que me alcance, ¿no? Hacer 20 cosas en una hora para que alcance es algo que forma parte de la vida escolar del estudiante, pero que tranquilamente podemos pensar como parte de la vida laboral, ¿no? En la que seguramente muchos de nosotros y nosotras nos sentimos, digamos, ¿no? Es decir, cómo la vida escolar entra en correspondencia con esa forma en que se vive el trabajo en la sociedad, ¿no? Y también para señalar, bueno, no es menor que estemos hablando de una estudiante mujer en una escuela técnica y que ese repartirse entre la escuela tenga que realizar también con estas tareas de cuidado en el hogar, ¿bien? Bueno, en sintonía con ello, me interesa focalizar ahora en cómo aparecen los imperativos de rendimiento, ¿no? Acá estoy trabajando con las categorías de Birmingham, la idea del sujeto de rendimiento, las ideas del cansancio, como parte de esas regulaciones en el mundo del trabajo, ¿no? Que también se hacen eco, como mencioné anteriormente, en este caso en la vida escolar de la escuela técnica. Y recupero dos fotografías, también con la misma consigna, fotografiar un lugar significativo de la escuela y colocarle un título. Y vemos que en la fotografía número 2 un estudiante la denomina esa foto descansar es necesario. ¿Sí? Descansar es necesario. Creo que no hay mucho más para decir en relación a lo que supone, ¿no? Esa fotografía y esto que desarrollé anteriormente sobre los imperativos de rendimiento, ¿no? Y lo que mencionaba, esa idea de repartirse, ¿no? Del estudiante. Me parece también interesante esta fotografía número 3, ¿no? En donde la estudiante la denominó lija de mente, ¿no? Creo que acá está bueno esta idea de la lija, que es una de las herramientas típicas del trabajo de taller en la escuela técnica, y también pensar cómo la lija supone una herramienta que se vincula con, con darle forma a un objeto y que en este caso supone lijar mentes, ¿no? No es una lija de cuerpos, como podría pensarse quizás que esa formación más disciplinaria, de la formación del cuerpo en detalle, decía Foucault. Acá estamos hablando de lija de mentes, ¿no? Hay una forma de pensar esa formación vinculada a esa dimensión subjetiva del estudiantado, que el estudiante lo retrata articulando esa herramienta de trabajo y de estudio que es la lija en el taller con la formación centrada en la dimensión sí de los sujetos. ¿Bien? Y bueno, por último, y ya para ir cerrando y poder llegar con el tiempo, quisiera cerrar este recorrido en el que intenté poder articular las narrativas estudiantiles sobre cómo vive la escuela secundaria, situándolo en un escenario local, específico y particular, en el marco también de desigualdades socioeducativas de la ciudad intermedia de Caleta Olivia, en el que hemos visto que hay perspectivas encontradas, muchas veces contradictorias, sensaciones de expectativas, escepticismos, incertidumbres, ¿no? Deseo, y como señala acá el estudiante también, la felicidad puesta a futuro, ¿no? Apostar en y por la escuela para la felicidad a futuro, ¿no? Dice la estudiante, ¿no? Celeste, dice, una tiene que ser fuerte porque con toda la carga emocional y psicológica que te haces entre el taller, tu casa, tu familia, no hay que estar como decayéndose siempre. Hay que estar como, ya voy a terminar, y así resistir todos los días. Yo mientras tenga mi diploma y sé dónde voy a vivir el día de mañana, y si es que así termino, ahí voy a ser feliz. Aunque uno se vaya a dormir, está pensando qué importante que es. Yo dejé todo en mi vida a un lado para estar en la escuela. Entonces es un todo para mí.
a mí me ocupa mucho espacio, mucho tiempo y me carcome siempre la cabeza, ¿no? Pensar la escuela como un todo en la vida del estudiantado nos habla de el lugar que tiene la escuela hoy. Y acá quiero recuperar una idea que trabaja Silvia Greenberg, que ella propone que hoy la escuela es aquel espacio en y por lo que se lucha en términos de el acceso al saber, que como hemos visto es lo que valora el estudiantado cuando concibe la escuela como esa puerta a la sabiduría, ¿no? Bien, así que bueno, muchas gracias por la escucha, por la paciencia, y les dejo ahí Silice Digital por si quieren seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, para poder conocer más investigaciones del equipo y actividades que realizamos en torno a esta pregunta de qué es lo que está haciendo la escuela hoy en nuestro presente. Muchas gracias, Mauro. Muy interesante que nos hayas traído un poco lo que estás haciendo desde un lugar nuevo en Argentina, porque bueno, veníamos escuchando desde diferentes partes del mundo, pero también una compañera de Corrientes y ahora sumaste este aporte, así que muchísimas gracias. Yo ahora le doy el lugar a Fernando, que va a ser tu comentarista para que dé la retroalimentación correspondiente. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas, a todos. Los saludo desde Chiapas, en el sureste de México, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Me presento brevemente. Bueno, soy profesor de la Universidad Intercultural, ¿no? De donde fuimos compañeros de trabajo mucho tiempo con el doctor Luis Adrián Miranda, quien tuvo a bien invitarme a este evento. Le agradezco muchísimo y pues sobre todo para poder compartir con todas y todos ustedes, ¿no? Estas narrativas. Entonces tuve a bien leer el documento, lo imprimí, me lo tomé muy personal, lo leí varias veces y pues esto me motiva a propiciar, ¿no? Ahorita un encuentro en el que podamos nosotros retroalimentar, ¿no? Al doctor Mauro, a quien felicito sobremanera por su exposición. El trabajo me recordó sobremanera un libro, eh, pues que ya forma parte, ¿no? Como le llamamos, de un libro de cabecera. Este libro es realismo capitalista de Mark ¿Solo a mí se me Fisher. está cortando? En este libro él plantea diferentes situaciones educativas de diferentes instituciones de Inglaterra, ¿no? Y pareciera en estos momentos la educación, una crisis, y no hablo solamente de México, ¿me escuchan? Problemas de México, de la Argentina, sino están. Este trabajo me parece muy importante porque cuestiona la reconfiguración del sector laboral y la formación escolar en un marco capitalista, ¿no? Esto también evocó esta Waller, bajista de Pink Floyd, sobre Another Brick in the Wall, ¿no? Estamos hablando de que la escuela pareciera que produce ladrillos para crear un muro
en el que todos los ladrillos son iguales. En este sentido, pues conocer el trabajo hecho en escuelas secundarias, conocer los 5 niveles que Mauro plantea, pues me motiva a mí en lo personal a cuestionar cuáles son esas políticas de competencia. Y bajo mi punto de vista, creo que desde la secundaria, que fue el nivel educativo que él estudió, hay una especie de meritocracia fallida. Por lo que veo en las técnicas que él empleó, tanto en en las encuestas, en las entrevistas, en las fotografías, y lo que más me llamó la atención es esa parte teatral que fue poco abordada en el trabajo y también me parece muy importante. Pues allí aparecen todos estos imaginarios de los jóvenes de cómo se perciben a sí mismos desde un punto de vista ontológico dentro de la escuela. Es decir, esa parte ontológica, cómo influye para ver si nosotros podemos responder a aquel reto, ¿no?, que lanzó Margaret Thatcher en la década de los 80, cuando dijo que no hay salida después del capitalismo, ¿no? Entonces sí hay salidas, pero estas no son homogéneas, son heterogéneas, dispersas, complejas, contradictorias, y creo que las voces de las y de los alumnos nos van indicando cuáles son esos caminos que debemos seguir para que cada alumno no sea un ladrillo más en la pared del sistema capitalista. Ahora bien, esto también me recordó una película, probablemente la hayan visto, esta es más nueva, tendrá unos, no sé, 10, 15 años. Estamos hablando de la película Billy Elliot, una película inglesa que narra la historia de un niño de un pueblo, de una provincia de Inglaterra, que quiere ser bailarín de ballet. Este niño es hijo de un minero viudo que solamente tuvo 2 hijos. Entonces el papá y el hermano mayor viven en un pueblo minero machista, y los hombres, dentro de esa cultura heteropatriarcal, tienen la costumbre por las tardes de ir al bar, de jugar billar y de practicar boxeo. Y de hecho obligan al menor a practicar el boxeo, pero él quiere ser distinto. Entonces, esta cuestión también aparece en el trabajo de Mauro, porque estamos hablando de un pueblo petrolífero en donde el capitalismo en general va condicionando las condiciones educativas y obviamente las condiciones laborales a futuro que van a tener esos jóvenes que estudian el nivel secundario. También para abrir la discusión y el análisis, el texto recrea en muy buena medida aquel ensayo que escribió su compatriota que hoy pues vive en México, Néstor García Canclini. Él escribe un ensayo que se convierte en libro titulado Latinoamericanos buscando lugar en fin de siglo. Entonces, en este artículo también se narran las condiciones hostiles que enfrentan las y los jóvenes. ¿Cuáles son esas situaciones hostiles? Inseguridad laboral, la precarización, bajos salarios, ¿no? Sindicalismos que no responden a los intereses de los trabajadores, entre otros más que van condicionando el futuro al que aspiran los jóvenes que estudian el nivel secundario. Ahora bien, estamos hablando de una matriz económica
que lamentablemente impacta a todo el sistema educativo. Pero aquí lo que resalta mucho es ese vínculo entre ontología y espacio, es decir, cómo esa cuenca petrolífera que está en ese lugar de la Patagonia ha sido convertida en un espacio recreado en función de la geopolítica a nivel mundial. Esto también ocurre en México con sus regiones petroleras. Entonces, la oferta laboral en muchos modos se adapta a las necesidades de ese contexto. Es decir, hay una parcialidad del sistema en cuanto aparentemente diseñar carreras universitarias que van a obedecer a las necesidades del contexto y también a las necesidades que tienen las y los jóvenes, ¿no? Y como señaló Mauro en su exposición, ¿no? Hay una persona que sí obtuvo el empleo en función de su perfil, pero que también había muchos currículos VITES que no habían sido aceptados ni que no podían desarrollarse laboralmente en esa región, ¿no? Y que probablemente tendrían que emigrar a otros, ¿no? Entonces, en estas narrativas hay que pensar y repensar quiénes somos en un sentido amplio, pero no desde una perspectiva individualista, sino más bien grupal e intergrupal, para repensar quiénes somos como docentes, cómo estamos trabajando con las y los estudiantes, y en el caso del nivel secundaria, que es un nivel muy complejo, muy complicado, dadas las características pues, de la edad que tienen estos jóvenes, de cómo este futuro puede verse truncado, al menos en la imaginación de estos jóvenes, desde muy temprana edad. Y por lo tanto, la escuela no está cumpliendo su papel de marcar diferencia en esa segmentación económica vinculada a la geopolítica, ¿no? Entonces, hay una meritocracia condicionada. No aparece en la investigación, pero a veces me da la impresión de que los profesores tienen que dar muchísimo para poder trabajar con estos jóvenes precarizados que ya no ven en su totalidad a la escuela como ese escalón que los va a llevar a rumbos distintos, ¿no? Quizás desde el nivel secundaria ya haya como una especie de resignación por el futuro que les espera, ¿no? Entonces, al menos en estos 2 últimos años, hablo desde un punto de vista personal, he tenido la oportunidad de estar 2 veces en la Argentina, la última en octubre del año pasado, en un congreso de la Universidad de La Plata, en donde platicando con otros colegas siempre salía a colación pues las políticas económicas del presidente Milei y de su impacto en todos los niveles educativos, que había profesores que tenían que trabajar en 2, 3 o hasta 4 lugares al mismo tiempo para poder mantener la economía del hogar, ¿no? Desde cómo había mucha gente subempleada o desempleada. Y pues esto impactaba notablemente en los altos índices de emigración, perdón, que tiene ese país, ¿no? Entonces estas narrativas así en ciudades intermedias, pues nos habla también en un nivel microsocial de esta segmentación global que ha sido estandarizada, ha sido aceptada, ha sido normalizada, e inclusive puede ser que cada uno de nosotros seamos un tanto nihilistas, de que no le estemos viendo salida a este
asunto de precarización que viven las y los jóvenes, ¿no? En mi caso, soy profesor de tiempo completo de una universidad intercultural cuya matrícula está compuesta en un 80% por estudiantes indígenas, y también allí aparece ese asunto del segregacionismo, ¿no? Y atendiendo los estudios vinculados a la eficiencia laboral, son muy pocos los que realmente se dedican a lo que estudiaron, ¿no? Entonces aquí habría que ver cuantitativamente en el caso del poblado de la Patagonia, si realmente esa infraestructura petrolera es alimentada en materia de recursos humanos por jóvenes provenientes de la región o de la ciudad, ¿no? Dado a que la República Argentina es inmensa geográficamente hablando, ¿no? Entonces, esto no solamente es un distintivo de ese poblado, es un distintivo de Latinoamérica en general, y a mí me motiva, y créanme que lo voy a hacer, a repensar en esos estudios de egresados, en mi caso por trabajar en un nivel superior, pero también de trabajar colectivamente o de buscar el apoyo de profesores que trabajan en otros niveles, llámese bachillerato, secundaria, primaria, para poder plantear, ¿no? Como lo dice el libro de Mark Fisher, esas salidas al realismo capitalista, ¿no? Que es un libro que recomiendo sobremanera, ¿no? Entonces esta precarización pues sigue imponiendo, ¿no?, la hegemonía del mercado laboral. Y lo que sí le quisiera preguntar, y para que Mauro lo comparta, es ampliar un poquito esa parte del teatro. En el texto que imprimí aparece muy poco esa parte de la experiencia. Me llama mucho la atención las fotografías, fenomenológicamente muestran un ser y un estar de esos chicos en ese entorno complejo, pero siento que dejó un poco de lado eh, toda la riqueza de la información proveniente de las actividades teatrales que han recibido estos jóvenes. Incluso esta última parte también puede ser objeto para escribir un artículo científico arbitrado, ¿no? Porque créanme, no había pensado en este tema, sino que leer a Mauro me volvió a despertar este interés, ¿no? Sobre todo pensando, a ver, hay un libro que me llama mucho la atención, que tiene que ver con mi región. El libro se titula Chiapas, Tierra Rica, Pueblo Pobre. Pero yo creo que esto no solamente se aplica a Chiapas, yo creo que a Latinoamérica en general, porque prácticamente nuestros vecinos del norte, refiriéndome a Estados Unidos y Canadá, pues viven en buena medida de ese extraccionismo, ¿no? De ese aprovechamiento infinito de los recursos naturales, y esto pues no tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas que habitan estas regiones, ¿no? Y aquí hice una punta a mano en el mapa que pone Mauro, y pongo, ¿no?, de puño y letra que, pues, que es una región petrolera que sufre de un extractivismo, pero que pareciera que no recibe los beneficios económicos que genera esa industria a nivel mundial. Y lo mismo ocurre con Venezuela. Tiene el manto petrolífero más grande del mundo, muy superior a Arabia Saudita, y sin embargo las condiciones de la población son deplorables, ¿no? Entonces esto también me invita a pensar en la categorización de los profesores como agentes políticos para repensar estas problemáticas y promover un cambio
desde las escuelas, pero pensando desde la más temprana edad. No quiero decir que vamos a politizar a nuestros estudiantes, sino más bien como invitarlos a ver qué está pasando con el capitalismo, con su fase neoliberal, qué papel juega la alienación, qué papel juega un sistema educativo en mucha medida anquilosado, hablo también a nivel general, y sobre todo, ¿no? Porque este trabajo, tomando en cuenta las voces de las y los estudiantes, pues tiene un marco de esperanzador, ¿no? Hay una salida y yo la veo, ¿no? También voy a escanear mis observaciones para enviárselas a Mauro. Por ejemplo, le pregunto en qué parámetros se basaron para delimitar las preguntas que correspondieron al ámbito cuantitativo, porque no se formularon otros tipos de preguntas, y también pues sería muy positivo establecer comunicación entre todos y todas las que estamos aquí presentes, para que esto no se quede únicamente en este foro de experiencias, ¿no? Sino que estas narrativas sirvan para fijar otros rumbos, pensar en materiales audiovisuales, quizás podcasts, pensar en un libro colectivo y seguir retroalimentándonos para que este foro pues siga creciendo y podamos incluir a más países de Latinoamérica, España y de otros lugares, ¿no? Entonces, felicidades a Mauro, al equipo, al director de esa tesis. Entonces va un abrazo fraterno desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Muchas gracias, Fernando, por tu devolución. Mauro, ¿querés decir algo? ¿Querés responder algo? Bueno, primero, muchas gracias, Fernando. Me alegro un montón que te haya despertado tantas preguntas, tantas ideas, te haya llevado a libros, películas, canciones. Me parece que es espectacular toda la apertura que tuvo el escrito. Eh, Hay varias cuestiones que fuiste mencionando, algunas que quisiera retomar, no sé si tendré el tiempo, pero bueno, me voy a centrar un poco en la pregunta sobre la cuestión de las escenas teatrales. Bueno, ahí yo quiero aclarar que si bien participo en algunas de estas actividades que realizamos por parte del equipo, hay una colega, una amiga del equipo de investigación que está introduciendo esa técnica en nuestras estrategias de investigación que no veníamos realizando hasta el momento. Ella es profe de teatro, se llama Guaira Martinsik. Yo después lo voy a escribir en el comentario para que también puedan rastrear algunos escritos que tiene de la cuestión epistemológica y metodológica y los aportes del teatro para la investigación educativa, que son muy interesantes. Y ella investiga lo que es los sentidos sobre el derecho a la educación en estudiantes a partir de estas escenas teatrales. eh, y que básicamente, o sea, yo lo digo obviamente desde no manejar este ámbito del teatro, que ya lo conoce porque también tiene una formación de base en teatro, pero que tiene que ver con otras formas de narrar justamente los sentidos, ¿no? A través del cuerpo, a través de la representación, a través del uso del espacio, del tiempo, de la performatividad, digamos, ¿no? Y una suerte del uso de las metáforas, bueno, una serie de recursos narrativos que por ahí la encuesta y la entrevista las pueden complementar, y justamente las tomamos como una mixtura, ¿no? Estas técnicas las articulamos, pero que en esas narrativas corporales, ¿no? Teatrales, tiene quizás esa riqueza eh, que quizás por ahí se escapan en porcentaje de encuestas o de entrevistas. Eh, y en este caso, las escenas teatrales tienen como punto de partida estas fotografías, ¿no? La actividad consiste en fotografiar un lugar significativo, ponerle un título y hacer alguna representación teatral de esa imagen, ¿no?
Yo en el escrito, que acá no lo coloqué porque sabía que me iba a pasar del tiempo, pero en el escrito yo recuperé esa fotografía que tenía el título Lija de Mentes, que fotografiaron la sala de la asesora pedagógica del colegio y en la escena teatral los estudiantes lo que hicieron es simular a la asesora y a un estudiante, actuar como una asesora y un estudiante y en esa escena, la estudiante iba a la asesoría para plantearle el malestar que estaba viviendo, el cansancio, ¿no? De cosas que le estaban pasando, y la asesora le decía como que, bueno, ella tiene que comportarse como adulta y darle para adelante, ¿no? Como esta cuestión de vos tenés que ser productiva, ¿no? Entonces, en esa escena teatral, ¿no? Bueno, los estudiantes que también es esa cuestión, deciden mostrar como esa escena, ¿no? Que pareciera ser parte de la cotidianidad escolar, digamos, ¿no? Como, bueno, cómo aparece esa vida escolar representada en una escena teatral, ¿no? Es un poco la idea que se busca, lo que se busca recuperar con esa técnica de investigación. Que desde luego, como digo, eso luego se complementa con entrevistas, decir, bueno, ¿por qué eligieron hacer eso? ¿Qué quisieron decir cuando usaron esta palabra? ¿No? Como que se profundiza en eso que deciden mostrar, un poco para no caer en la sobreinterpretación que puede hacer uno como investigador o investigadora de quizás una fotografía, un título, ¿no? Una escena de 2 minutos, de 5 minutos de improvisación, bueno, siempre se complementa con un grupo focal, ¿no? O entrevistas en profundidad para profundizar allí. Eh, Después, algo que sí, no sé, Maya, más o menos cuánto tiempo tengo para plantear algo, o... Un ratito, sí, 3 minutos está. Dale, bueno, no, algo para rescatar que tiene que ver con esta idea de la meritocracia fallida, de la cuestión de la salida del capitalismo, ¿no? Y también la cuestión de esas resignaciones pensando en el futuro. Dos cuestiones que me parece interesante es esta idea de meritocracia fallida un poco tiene que ver con esto que yo trabajé en términos de aquellos escepticismos por la precariedad laboral y que en todo caso tiene que ver con las promesas no cumplidas de lo que promete la meritocracia, el discurso de la teoría del capital humano, esta idea de que eh, a mayor educación, mejor trabajo, mejores ingresos, digamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí de esas promesas de la teoría del capital humano que los y las estudiantes las discuten, digamos, ¿no? Y un poco esta idea de salida del capitalismo quizás aparece con la salida de una racionalidad capitalista, porque algo que veíamos era que, y que intenté señalar, es que aun cuando ellos saben perfectamente que la educación no les va a garantizar un buen trabajo, un buen ingreso, ¿no? El ascenso social, ellos siguen apostando por la escuela, ¿no? Apuestan por la escuela, apuestan por aprender y por adquirir saberes, pero no de una manera utilitarista necesariamente o mercantilista, es decir, se vinculan con el saber de una forma no relacionada con la rentabilidad económica que eso supone, no necesariamente, digamos, ¿no? Desde luego que ellos buscan en las escuelas una formación que les sirva para el trabajo, y sobre todo pienso en estos estudiantes que terminan yendo a esas escuelas no deseadas al principio, ¿no? Ubicadas en la periferia, en una zona con NBI alta, en una orientación que no se vincula con el trabajo, y la estudiante que decía, mis papás no pudieron hacer la fila, ella decía, no es la escuela que elegí al principio, pero no me cambiaría, ¿no? Entonces, ahí hay algo de esa formación que no se vincula con el trabajo, que no se vincula con esa promesa histórica de formar a un buen trabajador, por ejemplo, o de garantizar mejores porvenires en términos de ascenso social, pero que sin embargo los estudiantes valoran de la escuela, ¿no? Hay algo de esa relación con el saber que quizás tensionan, ¿no? Esos principios de utilidad económica de los saberes, ¿no? Y bueno, me parece que esas formas otras de vincularse con el saber y con la escuela, no sé si será una salida del capitalismo, pero sí quizás
a esa racionalidad capitalista de buscar capitalizar, ¿no? Cada una de nuestras prácticas, incluso y sobre todo las educativas, ¿no? Quizás sí hay ahí una salida a esa forma de vincularse con el saber. Y por último, la cuestión de la resignación pensando a futuro ante ese escenario de precarización. Yo no quise usar mucho la idea de resignación o desencanto, porque una de las maneras en que el estudiantado piensa sobre el futuro es más vinculado a la prudencia, ¿sí? Entonces, ellos cuando piensan en el futuro, esto lo trabaja muy bien una colega que se llama Mercedes Machado, en su tesis doctoral, ella analiza la forma de pensar futuro en escuelas secundarias en condiciones de pobreza urbana, y ella lo que propone es que los estudiantes de escuela secundaria que van a esas escuelas y ven estas condiciones de extrema pobreza urbana, no, no es que no piensan sobre el futuro o no proyectan, sino que lo hacen con prudencia. Ella dice, van paso a paso, ¿no? Van paso a paso. Y la escuela es el primer paso de conquista, a conquistar, ¿no? Entonces, quizás más que resignación, yo quizás lo pensaría más en términos de prudencia, o, bueno, yo jugué un poco con la idea de escepticismo, que es no afirmar ni que no, ni que sí, ¿no? Sino como ese espacio de duda, ¿no? Pero creo que la idea por ahí de prudencia sobre el futuro quizás pueda ser un poco más más pertinente, pensando sobre todo en esto, que esas apuestas, ese repartirse, ese no bajar los brazos, los padres acampando 2, 3 semanas, ¿no? Digo, hablan de que más que una resignación, es una apuesta, ¿no? Una apuesta a corto plazo quizás, que es un poco a lo que nos lleva, ¿no? El contexto en el que vivimos. Así que, bueno, eso Bueno, y muchas gracias, Fernando, por tus comentarios. Genial. Muchas gracias. muchas gracias, Mauro, Fernando, muy interesante, muy, muy interesante. Así que bueno, cerrando esta primera parte, damos apertura a nuestra segunda ponencia, que va a estar a cargo del maestro Gabriel López Amores, maestro en estudios interculturales por la Universidad Intercultural de Chiapas, cocinero profesional por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, es certificado en docencia culinaria en el Instituto de Valores Didácticos de Perú, tallerista de cocina mexicana y chiapaneca, investigador de prácticas alimentarias de las cocinas chiapanecas. Desde el 2016 manifestó su posicionamiento político a través del uso de los alimentos de producción local, natural y de sistemas agroecológicos. Lleva adelante prácticas docentes y alimentarias vinculadas al cuidado del cuerpo territorio, e invita a la reflexión sobre el impacto que tienen los alimentos en nuestros propios cuerpos, cocinas, en la tierra. Su área de investigación está más enfocada en comprender el fenómeno alimentario a través de la ritualidad y los diversos agrosistemas que existen en Chiapas y su posibilidad de aproximarse a la seguridad alimentaria. Bueno, actualmente él es chef de cocina de laboratorio en un proyecto en sociedad con Nelisa Mores y Luis Alberto Mesa. Cuando el compañero termine su ponencia, vamos a dar lugar a los comentarios del licenciado y especialista Nicolás Cáceres. Él es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades de la UNE, es especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Buenos Aires y actualmente es doctorando en el doctorado en Sentidos, Teorías y Prácticas de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Es también miembro de diversas redes, entre ellas la de investigación en educación rural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es también parte de nuestro equipo de investigación sobre estudios de pedagogías, educación pública y formación. Y bueno, actualmente desarrolla sus tareas en el Instituto de Investigaciones en Educación con una beca de posgrado. Así que bueno, con la presentación de este trabajo voy a dar lugar a Gabriel. Él va a presentar un trabajo denominado Las representaciones sociales y simbólicas de los alimentos rituales sagrados desde la experiencia de los Banquilaletic, espero haberlo pronunciado bien, perdón, de Tenejapa, Chiapas, así que cuando quieras te doy la palabra. Hola, ¿qué tal a todos, todas y todes?
Agradezco al equipo y a Adrián, a Citlali por la invitación también y a ti, Maya, por la presentación. Bueno, justo la dimensión sagrada de la alimentación parte de como una propuesta, ¿no? A partir de las representaciones sociales de los alimentos rituales y sagrados de Tenejapa, ¿no? Desde las experiencias de los Banquilalétic. Para mí fue bastante revelador, ¿no? Como una persona cocinera formado en un sistema educativo hegemónico, moderno, ¿no? Y extractivista, que muchas veces pone sobre la mesa como de primera mano a las cocinas internacionales y sobre todo a la cocina europea, y esto lo vemos desde la estandarización y todos los procesos de metodología que hay alrededor de los alimentos, pues en una licenciatura de gastronomía. Para mí era muy inquietante solo quedarme con este sentido de reproducir recetas y sobre todo no comprender que la comida solo nos nutre, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues planteo una dimensión sagrada de los alimentos que se articula a partir de diferentes visiones, cuerpos, memorias y procesos históricos que me compartieron a través de las voces, los sunujeles, en este caso los rezadores, las rezadoras y diversas familias que se encuentran en Tenejapa, en la comunidad de La Cañada Grande y en la Cueva Roja, que es en Zajalchen. La siguiente, Adrián, por favor. Y bueno, muchas veces en la universidad y muchos colegas que son cocineros, solo vemos al alimento como un producto, un insumo que se adquiere, se transforma y que tiene que ser presentado y que dependiendo a cómo sea esta visión, pues se pone sobre la mesa un costo y se olvidan muchas cosas, se olvida mucho el territorio, el cuerpo de quienes cocinan, la visión que se tiene sobre el alimento, los procesos rituales que hay alrededor y lo que representa para nosotros también como cocineras, ¿no? Porque creo que parte de la necesidad de abordar después de este proyecto de investigación esta dimensión como parte de los resultados era compartirlo en espacios gastronómicos para que más estudiantes se pusieran a ver qué hay alrededor y quiénes lo producen y que es algo que hoy actualmente sucede, pero que se ve como un capital verde, que lejos de hablar de sostenibilidad como lo que se puede causar para incidir en el territorio y en nuestros propios cuerpos, se habla desde un tema meramente mercantil y muchas veces también, pues, por ejemplo, nosotros a través del proyecto de Cocina Laboratorio, pues tenemos que entrar dentro de esa misma dimensión, siempre y cuando cuidando la liminidad de no cruzar en folclorizar desde estas formas en las que se ha vendido el alimento, ¿no? Y que, bueno, vamos a verlo, que una de las consecuencias es la, el despojo de los propios alimentos del territorio por un tema de aspiración, ¿no? A través de la modernidad adquirida. Y en este sentido, la cosmovisión, el territorio y la ritualidad son tres conceptos que me ayudaron a comprender sobre todo qué era lo que nos atraviesa como personas. Ayer la doctora Citlali puso algo sobre la mesa en la última participación, ¿no? Todo lo que nos atraviesa como personas. Y es lo mismo con la alimentación o con el alimento. Y para poder yo participar en un espacio al cual yo no correspondo, que es una población celtal, porque no soy hablante, me tenía como mucha inquietud, porque ¿quién era yo para hablar sobre este espacio si yo no pertenezco ahí, ¿no? Y justo como estas cosas que se han abordado hoy en día, como la decolonialidad, eran las que me causaban como muchos conflictos. Entonces tendría yo que, me senté a ver qué otras cosas nos trastocaban como personas más allá del ser o no del mismo espacio geográfico. Y como una persona disidente que ha sufrido discriminación por la identidad, hablar
y acercarme a través de las historias de vida a la población celtal, ¿no? Reconocida como indígena, pues era algo que podíamos sentir, ¿no? Podíamos tener un punto de encuentro y de pertenencia desde la discriminación, yo por mi identidad y desde otras historias por la corporalidad y por lo que se proyectaba y por hablar y por no hablar español, ¿no? A una amiga que es Teresa, la familia Girón, me compartía que cuando estaban aquí en la primaria, pues a veces ellos tenían que bajarse de la banqueta para que pasaran las personas de San Cristóbal de las Casas. Y entonces, eh, eso fue como la pauta para que yo pudiera permitirme explorar la dimensión de este espacio que es Tenejapa y de irme acompañando de los rezadores. La siguiente, por favor. Ah, y por supuesto que el sentido de pertenencia que podía yo encontrar dentro de ellos y conmigo mismo, pues era el maíz. Eh, Como bien lo menciona Alexander, el maíz es situado como un objeto ritual, pero yo no me quería quedar justamente con esa palabra, ¿no? Un objeto. Quería entender más allá de lo que podía significar el maíz, que finalmente es un alimento que ha perdurado durante muchísimos años, que ha resistido y que ha sobrevivido, que hoy en día en México y en Latinoamérica podemos encontrar muchos maíces nativos y que hoy está sobre la mesa también puesto la importancia de los sistemas de policultivo como es la milpa. Y en ese aspecto, reconocer que las recetas no son únicamente técnicas en la cocina, sino también se enlazan con la memoria y el territorio, un trabajo colectivo, una memoria colectiva, y lo que sucedía alrededor de él, pues lo articulaba y lo aproximaba a la sacralidad, ¿no? Esto que tiene que ser respetado, ¿no? Algunos de los puntos de encuentro que pude posibilitar gracias a las historias de la familia Luna, Girón, López, pues era justo, ¿no? Muerte, conocimiento, comunidad, comida, fuerza, poder, vida y sacralidad alrededor de este mismo alimento, ¿no? Y que se tejía y se articulaba a un tema económico, pues habían familias productoras de maíces, en un tema cultural, porque pertenecía, ¿no? A este aspecto también social y esta ritualidad que existe en diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte y la presentación, los procesos políticos, los cambios de poder y en sí como tal lo ritual. A través de ello entendí que existía un sentido de pertenencia, una cohesión social, un sentido de identidad dentro de las familias celtales y que hoy en 2025, gracias a este proyecto, también reconocí como todos los procesos de la revolución verde, de las promesas de la solución hacia el hambre, ¿no? De estos magnopaquetes de tecnologías que prometían asegurarnos el alimento, que finalmente, pues vemos como hoy en día, pues la crisis climática es como parte de la consecuencia de la falta de entender el sentido de pertenencia hacia un alimento que cuida no solo la vida, sino también el territorio. En, en un primer momento, abordar las coordenadas históricas de la alimentación, pues era comprender todo el contexto histórico que ha tenido la alimentación para nosotras las personas, pero me parecía sumamente importante entender cómo hoy en día podemos encontrar no solo el maíz, sino como todos estos elementos que se sitúan alrededor de él, como los quelites, como las curcubitas o las calabazas, que al finalmente pertenecen a esta misma dimensión y se encuentran como los mecanismos que nos han permitido sobrevivir a las personas que hemos tenido inseguridad alimentaria y la producción en los traspatios, en pedazos de tierra menores a un lote, pues aseguraban el alimento a estas familias. Entonces, entender que las coordenadas históricas y su proceso tenían que ver con toda una herramienta que era la ritualidad, pude aproximarme a lo que eran los pasajes. La siguiente, por favor. Y bueno,
Los pasajes, Turner los sitúa como un momento que pasa un objeto de lo cotidiano o de lo profano a lo sagrado. Y para esto, creo que en la vida nosotros vivimos pues de manera cotidiana y no pensamos en los rituales de nuestro día a día, ¿no? Y cómo al final para nosotros la misma vida deja de ser profana y se vuelve sagrado cuando intentamos sobrevivir a partir del alimento. Aquí hay 4 imágenes que me parecen sumamente importantes. En la primera, vamos a ir encontrando como al frente a las personas adultas y atrás a las niñeces. Y a mí se me hizo muy linda porque es como todo una analogía del tiempo, ¿no? Del principio al fin, y cómo esto va de manera circular y cómo al final la necesidad de voltear a ver el pasado es importante para no repetir ciertos patrones. Y esto creo que lo podemos hacer como un ejercicio en nuestra propia vida de manera personal. Y entender que la experiencia tiene que ver como con todo este proceso que se vive en un tránsito, ¿no? Y que es adquirido con el tiempo. Por eso me parece muy importante colocar que el espacio de pasajes es muy importante, ¿no? Porque la vida misma es un pasaje, ¿no? Cuando se llega a la adultez, para mí hemos llegado a una fase de sacralidad porque se ha adquirido muchísimos conocimientos y los cuerpos pues generan una memoria en realidad, más allá de solo una vivencia. Y la siguiente fotografía, ¿no? Que es el Meel Mamal, nuestros antepasados, precisamente está su mamá, María, y está Petra, y vemos ahí cómo están preparando unos tamales que son de frijol y que se iban a servir para ofrendar a los difuntos. Y ella me decía que lo importante para ella era como el proceso de sembrar el maíz, ¿no? De sembrar su mismo frijol, y me decían, es que no sabe igual. O sea, la CONASUPO, que era un programa, nos entrega el maíz, pero ese maíz apesta, ese maíz no se cose en tanto tiempo y sabe feo, ¿no? Y por supuesto era maíz transgénico que ni siquiera era producido en nuestros propios territorios. Y a partir de ahí, sin ningún tipo de conocimiento científico que tuviera Petra, pues entendía en realidad cuál era el valor del maíz que ella sembraba. Y eso me parecía muy importante, porque entonces empezaba yo a, a ver como los cuerpos, cómo se alimentaban. Sin embargo, a pesar de tener una alimentación con alimentos seguros en el sentido de que su producción es a través libre de químicos y pesticidas, pues los cuerpos también son trastocados por las condiciones de vida, ¿no? Los niveles socioeconómicos y esta exigencia, pues también son parte de los procesos que desgastan la vida. Y el entender que ella tenía mi misma edad y los cuerpos se veían de alguna manera diferentes, porque además hay otras cuestiones que la trastocan a ella que a mí como corporalidad no me pertenecen, podía entender que no solo era el alimento, sino eran otras dimensiones. En la siguiente, pues es María, y en la siguiente, que es el Chul Tiempo, el Sagrado Tiempo, está Juan y está uno de sus nietos. Y él me decía el Chul Tiempo, el Sagrado Tiempo, porque vivimos tan deprisa, ¿no? Y queremos que brote el maíz y brote el frijol y la calabaza, pero no hacemos nada para cuidar la tierra. Y entonces, a partir de ahí nace el segundo capítulo del trabajo, que se llamaba Memorias de un paisaje tzeltal, ¿no? Entendiendo el paisaje no como esta construcción geográfica y estas accidentes geográficos, sino como lo que representaba el cuerpo a través de la memoria y de la comida. La siguiente, por favor. Y bueno, como los mencioné anteriormente, los adultos son muy importantes, o el tiempo como tal en experiencia, y justo lo podemos ver con los rezadores, ¿no? Los rezadores son estas personas adultas que contribuyen a transmitir los conocimientos desde el rezo, desde la cocina, desde la siembra, ¿no? Y que en sí la palabra tsunugel significa sembrador de vida.
Y bueno, aquí podemos ver un mapa de cómo con el tiempo se fue modificando, y esto me lo ayudó a construir Luis, que eres de Tenejapa. Él es hablante de Tzeltal, porque tuve esa fortuna de tener ese acompañamiento para poder entender mejor esta cosmovisión y cómo se entendía el alimento en estos espacios. Y vemos como el Meitatil como una composición de hombre y mujer, no una deidad. A mí me sorprendía porque al final se plasmaba de manera física, ¿no? Como dos géneros, pero era una deidad, ¿no? Era esta ambigüedad, ¿no? Después evoluciona a Meiltatil, ¿no? Pochiletic como medicina, Pochilmetic, Pochiltatic, ¿no? Mujer, hombre, ¿no? Como cura, y después se salta a Tsunugel, ¿no? Rezador, rezadora, y al final, pues los Banquilalitic son un grupo organizacional que están conformados por los Tsunugeles y las Tsunugeles, ¿no? Me decía el rezador Tatiquan, somos una red que cuida la comunidad, ¿no? Y el cuidado implica enseñarles a sembrar, enseñarles a cosechar, a rezarle a la tierra, a darle gracias a la tierra y a darle gracias por el alimento que tenemos sobre la mesa. Y dentro de esta sacralidad, pues habían todo un sistema de prácticas organizacionales que no le deben nada a la cocina de altos estándares como la cocina gourmet, que es todo una sistematización dentro de ella, además fría, que no voltea a ver cómo se produce, y si lo hace, son muy pocas las personas, eh, pero para mí fue mucho más complejo la forma de entender el alimento a partir de aquí. La siguiente, por favor. Y bueno, justo como la dimensión sagrada de los alimentos, o cómo va transicionando de lo profano a lo sagrado, el alimento, podemos ver distintos escenarios acá, como el Tsunugel, pues él es un maestro de Tzeltal que enseña a los niños a la lectoescritura de su lengua materna, pero que además lo hacía a través de la comida, del recorrido de paisajes, de montañas, de cuevas, del rezo. Y yo me quedé asombrado porque pues son pedagogías que vemos hoy en prácticas y que prometen solucionar mucho de los problemas, ¿no? Salir del aula. Y que él estaba ejerciendo desde hace años. Y a través de esto, pues se daba perpetuidad, ¿no? Y tradición a estos alimentos que hoy conforman, pues, las cocinas tradicionales. Y como también a partir de que ellos también entendían algunas personas como el posicionamiento político que podían tener, ¿no? Y como dice en la fotografía que está abajo, en color azul, dice, ni perdón ni limosna, la lucha sigue, ¿no? Creo que cuando yo entré a la cocina de Don Juan y ver esa fotografía o ese mensaje, me quedé como, claro, o sea, el alimento sostiene la vida, pero no la sostiene si nosotros no intervenimos desde el cuidado del territorio. Pero para cuidar el territorio tenemos que cuidar nuestros cuerpos, ¿no? Y es como otra vez de esa manera, ¿no? Como en un círculo, en una analogía, cómo funciona el tiempo y cómo funciona la vida y el ritual. Nacemos y morimos, ¿no? Y a partir de ahí, pues entender que cada alimento representa algo para una familia, para una sociedad o para nosotros mismos, tenía que ver no solo con lo que iba a nutrir nuestro cuerpo, sino toda esta cadena de valor que hay alrededor, ¿no? Y esto no implica el contexto, porque para mí esta dimensión la puedo trasladar a una persona que esté en un restaurante, ¿no? De alta gama. La pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para cuidar lo que está sosteniendo tu vida, ¿no? Alrededor? No se trata solo de extraer, sino también de sostener. Porque después de que deje de existir esto, entonces, ¿dónde va a estar la cocina tradicional? La siguiente, por favor. Dentro de esta dimensión pudimos
encontrar, ¿no? Por ejemplo, el pajaul o el atol agrio, que además pues se ofrece en el chulpón, en el muculcuchlejal, en el que son como diferentes procesos rituales y de celebración de vida. Y vamos a ir encontrando del lado izquierdo, pues todo un conjunto de alimentos que son cotidianos, pero que además nutren el cuerpo, pero que además cuidan la tierra, no por todo el sistema de policultivo que hay alrededor, pero que además mantienen una continuidad gracias a los rezadores y a las cocinas, ¿no? Y entonces entender que hay una multiplicidad y una diversidad de cocinas en un solo espacio me permitió entender otras posibilidades de ver la comida a través de el acompañamiento de ellos. Y por último, la siguiente, por favor. Pues, y por último, pues como parte de los resultados, pues encontramos, puse esta propuesta, ¿no? Al final, estar en un posgrado, pues te requiere sostén científico, ¿no? Y a veces desplazamos las narrativas, las voces, y tenía yo que decir, bueno, necesitan una prueba científica, pues cómo existe el cuerpo, cómo existe la vida a partir de la materia, ¿no? Y entender que, pues, el átomo es parte de cómo se produce y cómo se transforma esta misma energía, me hacía como muchas posibilidades de ver a la comida en el centro, ¿no? Esta dimensión de lo que representa. Representa respeto, ¿no? Para quien lo siembra, para quien lo cocina, para quien está atrás de ese restaurante al cual tú vas a pagar y si te has preguntado si esa persona va a caminar de noche, si la familia de esa persona ya comió, ¿no? Entonces, o cómo resisten estos mismos procesos detrás de las cocinas que hoy en día, pues las redes las han hecho virales, ¿no? Que no hay buenas condiciones, que no hay condiciones dignas, que no hay un seguro social, que no hay una hora de comida, que no hay comida para el personal, ¿no? La sabiduría que contiene, porque muchas veces solo repetimos la comida o las recetas, pero no nos preguntamos en realidad si esta persona lo adquirió y a través de cuántas generaciones fue, ¿no? Pochil, que significa de alguna manera medicina, pues al final existen plantas medicinales, ¿no? Que cuando se conforman, ¿no? Y que hoy las vemos como en muy boga, como las tisanas, ¿no? Estas infusiones que se venden, pues al final reparan el cuerpo, pero no nos preguntamos en realidad de qué manera fueron cultivadas y si en realidad lo que estoy eh, consumiendo, de qué manera va a impactar, ¿no? Y me daba un poco de risa porque hace unos meses la Organización de la Salud publicó que era necesario implementar tablas de madera porque los microplásticos ya estaban en todas las cocinas, ¿no? Porque dentro de las cocinas industriales y profesionales, pues todas las tablas tienen que ser de color y de plástico, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? Lo dice muy bien Foucault, ¿no? Para mí esto es como el resurgir de los saberes y el contrapoder. Que las cocineras hoy estén hablando, que las cocineras hoy estén alzando la voz, es parte de este resultado que ha contenido toda la matrix de la modernidad y de toda una ideología de capital. Y por supuesto, la dimensión sagrada se articula pues alrededor de todos estos conceptos que vemos alrededor. Poder, porque no todos en Tenejapa tenían la capacidad de sembrar. Vendieron algunos sus tierras para, no sé, para un enfermo, para mandar a la universidad a sus hijos. Fraternidad, porque en el momento de comensalidad, muchos de los pleitos familiares se vuelven invisibles, ¿no? Y responsabilidad, porque al final quienes organizan la cocina tienen que entender cómo alimentar a un cierto grupo o a un cierto número de personas. Y por último, yo encontraba mucho en textos de investigación Lequil Kuchlejal, ¿no? La vida buena o el buen vivir como en Ecuador o en Bolivia, pero yo nunca lo escuché y entonces para mí era muy importante respetar las voces de ellos y encontré Kuchlejal, ¿no? Kuchlejal, me repetían mucho en Saltal Kuchlejal Tic, en la milpa, ¿no? Y es esto como
la vida plena. Y en este sistema tan moderno, para mí era muy importante preguntarme qué es la vida plena, ¿no? ¿Es tener un carro, una casa y como todo este modelo que nos han enseñado? ¿O es tener el tiempo para mí, para sembrar, para comer o para seguir mis sueños de alguna manera, ¿no? Y no los de otros. ¿Y de qué manera contribuía yo a la tierra o al mundo o a los espacios en los que yo estaba? Sobre todo porque además vengo de una familia comerciante que sembraba, que vendía ropa de Guatemala y que las experiencias de vida sufrían muchísima violencia, ¿no? Alrededor. Todas las mujeres con las que me criaron y que me cuidaron sufrieron muchísima violencia, ¿no? Simbólica, de género y patriarcal, por supuesto. Y para mí, muchas de las preguntas era cuando llevaba yo mi comida a la secundaria o a la primaria, no era porque se burlaban de llevar unas dobladas de frijol con queso o tortitas de yuca, ¿no? Y porque otras pues llevaban sándwiches y se sentían esa superioridad, ¿no? Pero pues era el mismo modelo capital y el mismo modelo moderno, ¿no? Ahora yo sé que pues mi mamá nutría mi cuerpo y me enseñaba a darle continuidad a todos los conocimientos que ella tenía y contenía y que adquirió a través de la familia. Y muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, me encantó escucharte. Bueno, le doy la palabra a Nicolás para la retroalimentación. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a Adrián y a Maya por la invitación a comentar el trabajo y después agradecer también a Gabriel por lo, lo potente del trabajo escrito y también lo potente de la oralidad en la que pudo transmitir un montón de cosas y espero hacer un comentario justo a todo lo que nos compartió en este tiempo. Pasamos a la primera diapositiva. Yo lo que voy a hacer es generar algún comentario sobre algunas impresiones y algunas cuestiones que me parecieron como más sobresalientes del trabajo. Y después voy a intentar plantear alguna interlocución sobre algunos puntos centrales desde mi perspectiva y desde mi formación que está asociada al campo de la educación. Entonces, como intentar establecer ahí algunas relaciones de sentidos entre la propuesta del colega y mi recorrido. Avanzamos una diapositiva. Como planteaba el compañero, bueno, la ponencia explora las representaciones simbólicas y sociales sobre los alimentos rituales. Es un trabajo que muestra una profundidad en términos de trabajo de investigación, de corte etnográfico, interpretativo. Asume una postura absolutamente coherente en términos políticos, éticos, de responsabilidad en relación a lo que pretende decir y al trabajo con las voces de las comunidades y de las familias en las que pude entrevistar. Hay una profunda mirada ética y sensible en relación a los saberes originarios y una profunda discusión y denuncia frente a los procesos de dominación y de homogenización cultural, a todo este desprecio capitalista sobre ciertas formas de vida, sobre la utilización mercantilista de ciertos ámbitos como los alimentos. Entonces, la primera cuestión es que reivindica la noción de que la alimentación trasciende lo biológico y esta concepción de que los alimentos son seres vivos, que son portadores de memoria, de energía, de palabra, y eso ya plantea una ruptura en los modos en los que se comprenden los alimentos y estas distinciones tan usuales de nuestro modo de concebir la ciencia entre lo humano y lo natural, lo que es vivo y lo que no parece vivo. Y esta perspectiva de lo ritual sagrado en el alimento, lo que intenta plantear es un análisis sobre el vínculo entre el cuerpo, el territorio y la espiritualidad, como la dimensión que también es física y es biológica de los alimentos, también plantea una dimensión vital, si se quiere, o una dimensión
que plantea un sistema simbólico y un sistema ético en una comunidad en particular, que eso va articulando una memoria colectiva, una unidad social, un tipo de identidad basado en la reciprocidad, el respeto, la comunalidad, frente a los alimentos, frente a la tierra, frente a ciertos ritos, y que todo eso lo que hace es poner en discusión la relación que establecemos los humanos con la naturaleza, frente a los modelos extractivistas. Pasamos a a la próxima. Y que esta posición de la dimensión sagrada de los alimentos implica, desde lo que yo entiendo que plantea el trabajo, repolitizar la relación con la tierra, valorando los saberes locales como fundamentos para la continuidad de la vida y para la soberanía alimentaria. También como esas representaciones sociales que se van generando a partir de los diferentes espacios, de los momentos, de los ritos, de los participantes, va nos va poniendo en contexto, y creo que se pudo ejemplificar bien con las imágenes, cómo se van generando formas de construcción y de transmisión del conocimiento y formas de resistencia cultural, para que esas formas permanezcan y para que esas formas em, continúen esta memoria colectiva de respeto hacia la tierra y hacia esta forma de vida en particular. Esos fueron como algunos grandes ejes que para mí son importantes del trabajo. Y yo lo que ahora voy a plantear son como son tres resonancias o tres interlocuciones posibles hacia el trabajo. Avanzamos. Una primera cuestión que a mí me surgía era pensar, bueno, este trabajo, que para mí fue un desafío leer sobre la ritualidad y sobre el carácter sagrado de los alimentos, ¿cómo se vincula con lo educativo? También con una concepción que lo decía bien Gabriel, con una concepción del sistema educativo moderno que ha encerrado la noción de educación a las formas escolares que desprecian muchas veces los saberes de la vida, los saberes ancestrales, los saberes de las comunidades. Y yo lo que intento proponer es pensar el trabajo que plantea Gabriel desde una concepción de lo educativo que entiende que educación no es sinónimo de escolaridad, sino que retoma esta postura de Gabriela Dicker, una pedagoga argentina, en relación a que nosotros podemos decir que hay una acción educativa cuando ocurren tres operaciones: la transmisión de un fondo cultural simbólico de conocimientos, saberes, valores y reglas. Hay una intención de orientación o de enseñanza de eso, y hay una intención de intervención. La noción de intervención lo que quiere plantear es que la acción educativa siempre está dirigida a un otro, y que en ese otro también se ponen en juego los olvidos, las herencias y sobre todo los olvidos, es decir, quien recibe o quien es destinatario de esa transmisión del Fondo Cultural Común, también pone en juego ahí pequeñas transformaciones, pequeños rechazos, pequeños juegos de poder. em, entonces eso hace que nosotros vayamos entendiendo que la transmisión o el sostenimiento de estas prácticas pueden ser consideradas educativas desde estos términos que, si bien no se encuentran en el formato escolar tradicional, cumplen con estas operaciones de diferentes modos. No necesariamente tienen que ocurrir en una cronología secuenciada, no necesariamente tiene que ser de ciertas personas hacia otras, sino que las relaciones pueden ir cambiando, pueden ser móviles. em, y eso es como una primera cuestión, que a mí me parecía importante decir que acá estamos hablando de algo educativo, más no escolar, y creo que también es algo de lo interesante. Pasamos a la siguiente. Em, esto, y acá va más en concreto, ¿no? La educación, retomando una idea de Graciela Frigerio, otra gran intelectual de nuestro país, dice: la educación no es sinónimo de las formas de lo escolar, sino de los gestos de la transmisión. Trata de las vidas de los sujetos y de las sociedades. Y ahí me parece que es donde se pone completamente en juego todo lo que plantea el trabajo en estas formas de las relaciones, de las enseñanzas, de lo que se pone en juego para transmitir.
de cómo nosotros podemos entender también de que una comunidad está actuando de manera educativa, más allá de que no tienen una escuela. Eso también me parecía como importante, que la materialidad se construye desde otros espacios, desde otros tiempos, con otras lógicas, pero que sigue estando ahí. Y que sigue estando ahí, me parece, porque nosotros, o yo al menos nos entiendo, que podemos entender como todo este trabajo con la comunidad desde un abordaje institucional. Eso significa hablar de las instituciones como unas construcciones o unas arquitecturas simbólicas en términos de Cornelius Castoriadis, y esto lo que nos permite también es abrir un poco en este registro de abrir la jugada para pensar lo educativo, ¿no? No se necesita de tener un lugar que llamemos escuela o una materialidad organizacional en los términos clásicos para pensar que allí está ocurriendo algo vinculado a los gestos de la transmisión, ¿no? Algo que involucra una preocupación por la vida, una preocupación por el pasado, el presente y el futuro. Y si nosotros entendemos desde esta perspectiva a las instituciones, nosotros vamos a intentar pensar que las instituciones, las comunidades, estos gestos de la transmisión están conformados por muchas dimensiones posibles de análisis y que muchas están presentes en el trabajo de Gabriel, que tiene que ver sobre todo con esto de las adjudicaciones de sentidos, ¿no? La alimentación acá no tiene solamente, al ser considerado un ser vivo, algo que actúa, lo que permite es la construcción, la creación y el- que se pueda ir construyendo justamente estas adjudicaciones de sentido en relación a lo que significa el maíz para estas comunidades, por ejemplo, a lo que significan ciertos alimentos, ciertas vestimentas, ciertas ritualidades en ciertas épocas del año también, que eso está muy presente en el trabajo. Que eso tiene que ver con los sistemas de filiación simbólica, ¿no? Cómo estas representaciones sociales van generando cierta ligación identitaria y que lo que hacen también las comunidades y lo que se pone en juego también es un imperativo de la transmisión, ¿no? Cómo es necesario que eso continúe, cómo eso se reactualiza también generación tras generación, cómo eso perdura para que la identidad se constituya como tal. Eh, entonces, como en esos sentidos, me parece que lo institucional actúa ahí como una superficie que genera esas adjudicaciones o esas representaciones simbólicas, esas filiaciones. Pasamos a la segunda, a la siguiente. Y esto me parece que es sumamente interesante porque lo planteaba Gabriel en el escrito sobre el giro decolonial, sobre cómo producimos conocimiento, que tiene que ver cómo nos vinculamos nosotros para trabajar sobre la investigación educativa y sobre todo esto que hablabas al inicio de cómo uno tiene que hablar muchas veces sin pertenecer, esa condición de extranjero, muchas veces que es difícil de resolver hasta qué punto uno es, no es, está, no está, y cómo después se termina involucrando y las decisiones que toma en la investigación. Y retomo algunas ideas de Rita Segato cuando ella reflexiona sobre el hacer investigación, que me parece que son potentes y que también me parece que son recurrencias tanto en el escrito como en la exposición oral, ¿no? Ella dice, en primer lugar, es preciso no exorcizar la diferencia, sino afirmarla, demorándonos en agotar el procedimiento interpretativo y alcanzar la comprensión posible por la vía analítica y racional, para describir aquellos componentes que son irreductibles a nuestra mirada. La tarea final será la de iluminar la variedad del mundo, mostrando las fisuras sutiles, las brechas de inconvertibilidad. Y esto me parece que es importante, sobre todo por esto último que nos comentaba Gabriel en su última diapositiva, en relación a no otorgarle significaciones que son externas a los modos de comprender sus propias vivencias por parte de los sujetos y a no forzar la realidad a categorías teóricas, analíticas, académicas que muchas veces están
más aceptadas, que son más populares, que son eh, a categorías que están más aceptadas o que forman más parte del cotidiano del lenguaje académico. Entonces, esto de siempre sostener la diferencia para entender que en la diferencia está el conocimiento y no en la adaptabilidad de la experiencia en el concepto. Ese me parece que es como un registro constante en el trabajo. Después, otra cuestión que ella plantea es esto de que es necesario aceptar la existencia de lo exótico, de lo irreductible. Yo le agrego también de lo no, de lo incognoscible, diría Graciela Frigerio, en relación a lo que queda oculto, lo que no se sabe, lo que no se puede saber, y entender que la materialidad, los símbolos, los rituales, toda esta carga sagrada, volvemos a la anterior. Ya termino, no sé cómo estoy de tiempo, pero creo que estoy. Estás bien. Bueno, esto de pensar que la experiencia, lo que se pone en juego día a día, en el cotidiano, en todas estas prácticas, no lo podemos reducir a algunas categorías, no lo podemos reducir a un momento utilitarista en términos académicos, y creo que eso demuestra, en relación a lo siguiente, demuestra en gran parte el trabajo que no tiene que ver solamente con otorgar inteligibilidad al objeto que se pretende estudiar, que en este caso será la ritualidad de los alimentos, su dimensión sagrada, sino que tiene que ver con un registro muy sensible en relación a una preocupación genuina, a un compromiso ético frente a, a un compromiso ético y de mucho respeto frente a las voces que se están poniendo en escena y cómo eso después también se pone en el escenario público, ¿no? Porque cuando uno va a trabajar con estas comunidades, uno también es consciente de que después lo que allí se construye, lo que allí se pone en discusión, trasciende los límites de la relación entre el investigador y las comunidades, sino que se abre hacia otros públicos, y creo que en eso el trabajo es muy respetuoso de las formas, de las categorías, de lo que pretende comunicar y de la sensibilidad con lo que lo hace. Entonces, esas fueron como los tres paréntesis o las tres posibles interpretaciones que a mí me gustaba como intentar resaltar. Espero que haya sido eh, comprensible. Así que gracias. Gracias, Nico. Muchísimas gracias por tus aportes, siempre muy interesantes.